Qué hermoso poder celebrar en este día esta fiesta inolvidable que celebramos cada año. Y les damos a todos la bienvenida a esta celebración aquí en la iglesia. Tenemos un programa especial para el día de hoy. Pero antes voy a compartir unos minutos con ustedes la palabra del Señor. Les voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 15. Abra su Biblia antes que se siente. Y vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Primera de Corintios 15, verso 3, verso 4. Hermanos que están llegando, Dios los bendiga, sean bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Todos en esta mañana sean bienvenidos. Esta es la iglesia Acres de Amor, una puerta abierta para todos los que buscan las cosas eternas. Así es que usted es bienvenido esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Corinto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Padre, te damos gracias en esta mañana, no solamente por darnos la vida, sino por poder estar también en la iglesia, un lugar de descanso, un lugar donde recibimos paz en nuestro corazón a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todos los que en este día están aquí en la iglesia. Aquellos que vienen en camino, tráelos bien, tráelos con bien, Señor, y que pueden estar junto con nosotros en esta mañana, en esta celebración. Tome su lugar. Salude a alguien por ahí a su lado, dele la mano, salúdelo. Dígale: Dios te bendiga. Gracias al Señor. Qué lindo estar en la casa del Señor. El tema para compartir esta mañana se titula, después de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Es el tema que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana. Comenzamos haciendo algunas preguntas. Celebrábamos la Semana Santa, comenzamos el domingo pasado. ¿Y dónde están aquellos que gritaban Hosana al que viene en el nombre del Señor? ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde quedaron? Los que gritaban gloria a Dios en las alturas. ¿Dónde estaban aquellos que en el día de la crucifixión de Cristo escucharon aquellas últimas palabras que dijo Jesús? Murió en una cruz, hermanos. Nuestro Salvador, nuestro Señor murió en una cruz. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué hay tantas cruces? Hay más de 100,000 cruces alrededor del mundo. Cruces en una iglesia, cruces en hospitales, cruces en hospicios, cruces en las casas de gente que quiere identificarse como seguidor de Jesús. Tantas cruces. Por alguna razón, después de que Cristo vino a la tierra, se han levantado cruces en todas partes del mundo. Millones de personas llevan además en su cuello un collar con una cruz colgando. ¿Verdad que sí? Mucha gente. O sea que la cruz se hizo bien famosa. Aunque la cruz era un instrumento de muerte, se ha hecho bien famosa. En todas partes están las cruces. Aquí en esta iglesia tenemos 3 cruces, allá afuera, por todos lados, cruces. Usted sale allá al 8 y está una cruz inmensa, se vaya a los 90, otra cruz grandísima, por todos lados cruces. Jesucristo vino a hacer famosa la cruz. La cruz
identifica a los creyentes, a los cristianos, a los que creemos en Jesucristo. Nos identifica a nosotros como sus seguidores, como sus hijos. Déselo al Señor si le va a aplaudir, no se quede medias. Déselo a Dios. La cruz ha sido por siglos y siglos el estandarte de todos los cristianos que levantan esa cruz con orgullo, porque llevan en ello el recuerdo de alguien que murió por nosotros. Llevamos en la cruz el recuerdo de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en esa cruz por nosotros. Y aunque la cruz fue un instrumento para matar, para quitar vida, en esa cruz vino la salvación de toda la humanidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En esa cruz vino la salvación para toda la humanidad. En esa cruz vino la reconciliación del hombre con Dios. Había enemistad por causa del pecado entre el hombre y Dios, pero vino Jesús y se reconcilió la amistad entre el hombre y Dios. En esa cruz vino la esperanza para el hombre. Nosotros los gentiles que no somos judíos, no teníamos herencia para entrar al cielo, no éramos candidatos para entrar al cielo, pero en esa cruz se rompió el velo y todos podemos entrar al lugar santísimo y adorar a nuestro Dios. Aunque la cruz era un instrumento de muerte, también era un instrumento de salvación, de reconciliación y de paz. Ahí se terminó la enemistad. En esa cruz Dios, por medio de Jesucristo, perdonó al hombre, le otorgó el perdón. En esa cruz se anuló el decreto de condenación. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Nadie lo puede condenar a usted. Por medio de la fe usted es justificado y usted tiene acceso para entrar al cielo. Por esa cruz, que era un instrumento de muerte, por esa cruz sucedieron muchas cosas. En esa cruz se hizo un intercambio. En vez de que usted llevara la cruz para que pagara por su pecado, en vez de que nosotros llevásemos la cruz para pagar por nuestros pecados, alguien mucho más grande que nosotros, el Hijo de Dios Jesucristo, cargó la cruz por todos. Por todos lo hizo en esa cruz. Gloria a Dios por Jesucristo, porque por medio de Él tenemos ahora esperanza, salvación y vida eterna. Déselo al Señor, aleluya. Pero ahí murió Jesús, en esa cruz. Ahí murió Jesús en esa cruz. Y desde el comienzo de la humanidad el hombre se ha preguntado: ¿por qué se muere? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tiene que morir? Dice Eclesiastés 8:8 en el libro de la Sapiencia: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. O sea que nadie le puede ganar a la muerte. Jesús murió en esa cruz, como uno de nosotros que va a morir también. Y dice el libro: y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Mire, el hombre es tan inteligente que puede plantar una semilla y luego ve una ramita salir y empieza a ver una plantita nacer. Luego la ve echar hojas, luego la ve echar flores, luego se marchita y se muere la planta. El hombre no tiene problema para aceptar eso. Es algo normal, algo lógico. ¿Sí? El hombre también, con tanta inteligencia, puede mirar a un corderito nacer, puede verlo crecer, puede verlo llegar a una edad adulta, pero luego lo mira morir. Y el hombre no tiene problema para aceptar eso. Pero que no hablen de la muerte del ser humano, porque el hombre tiene problemas para aceptar eso. ¿Por qué nos morimos? Después de la muerte es el título de esta lección. ¿Cómo se puede explicar la muerte? ¿Cómo podemos explicar la muerte?
Si no tenemos una respuesta convincente para explicar la muerte, ¿cómo pues vamos a explicar lo que es la resurrección? Usted se mete en las redes sociales y va a encontrar cientos, decenas de definiciones de diferentes personas que piensan y dan un pensamiento acerca de la muerte. Usted encuentra ahí bastantes descripciones de lo que es morir, pero no hay ninguna información fidedigna que nos dé a nosotros la certeza de lo que quiere decir la muerte. ¿Cómo podemos explicar entonces la muerte? Y usted encuentra tantas cosas, tantas aberraciones y sandeces escritas ahí que usted dice, se decepciona. Y pareciera que nadie tiene una explicación buena acerca de la muerte. Crecí en el campo, en el rancho, y me encantan los dichos del campo, de los campesinos. Son dichos bien concisos, bien precisos y bien claritos. No son como los de Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Son dichos bien bonitos. Y los rancheritos, cuando hay algo que aclarar y que está bien claro y que la gente está discutiendo, los rancheritos dicen, ¿para qué tanto brinco si el piso está parejo? O sea, ¿para qué andas buscando información en todos lados donde explican que la muerte es algo místico, algo misterioso, algo que no se puede describir, algo que no se puede decir? ¿Para qué tanto brinco si aquí en la Biblia está lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es la resurrección, lo que es la vida eterna, lo que es el cielo, lo que es el infierno? Si aquí en este libro tenemos toda la información, ¿para qué? Génesis 2:7, de ahí comienza Dios dando la vida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló aliento, aire, pneuma, y vino alma y espíritu a entrar a ese cuerpo de barro que Dios formó. Y desde entonces el ser humano, nosotros los que fuimos creados de la tierra, tenemos espíritu y alma. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Eso lo narra Dios en su palabra. Y Job 34 del 14 al 15 dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Nuestro destino final del cuerpo es el cementerio, pero el alma y el espíritu vuelan a la presencia de Dios, regresan a nuestro Creador. El alma y el espíritu regresan a Dios. Y el salmista en el Salmo 113 nos dice algo acerca de esto. Versículo 13 del Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, dice el salmista, se acuerda Dios que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Allí está, hay vida, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Si hay algo que va a suceder es que vamos a morir. Y el apóstol Pablo, sabiendo que había un cielo tan lindo esperándolo, él prefería estar en el cielo. Y él decía que el morir para él era ganancia. Hay muchas personas que tienen temor a la muerte, hermano, porque no saben para dónde van. Pero cuando usted sabe para dónde van, usted no tiene temor a la muerte. Usted espera la muerte pacientemente, y en el día que Dios quiera usted vuela, usted se va, y usted se va al cielo porque sabe que su destino final es el cielo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque nosotros tenemos esperanza. El apóstol Pablo era un apóstol de revelación, aunque no fue apóstol con Jesucristo, con los 12. Él tuvo una revelación grande y escribe muchos libros del Nuevo Testamento. Y él nos hace un recorrido de lo que sucedió con la muerte de Jesús.
Primera de Corintios capítulo 13. Leímos al principio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí hay una gran verdad. La gente dice, ¿por qué murió Jesús? Aquí dice, murió por nuestros pecados. Está facilita la respuesta, es sencilla. No hay que estudiar un libro de teología para entender esto. Jesús murió simplemente por nuestros pecados. Éramos pecadores. No teníamos perdón, no teníamos esperanza, pero tuvo que venir el Hijo de Dios a pagar por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Para aquellos que se hacen tantas preguntas, ahí está la respuesta. ¿Qué pasó después de la muerte? Dice el verso 4, y que fue sepultado, después de que murió Jesús, fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Puede decirlo conmigo? Fue sepultado y resucitó. Jesús fue crucificado, murió y luego resucitó. Lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y luego dice el verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15, verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Tantas evidencias que Jesucristo fue muerto en una cruz, que fue sepultado en una tumba y que resucitó. Y luego que se le apareció a tantas personas, más de 500 personas, se les apareció Jesús. Y luego dice el apóstol, pero si se predica, porque había muchos que no creían en la resurrección. Y el apóstol dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Y qué pasa con todos aquellos que lo vieron? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si no resucitó, estamos perdiendo el tiempo, pero Jesús resucitó. Lo dice claramente y lo vieron más de 500 personas, fueron testigos. Cuando hacemos un estudio analítico, un exégesis de la palabra, y la estudiamos bien, y miramos la historia minuciosamente, surgen las preguntas. Una pregunta que surge ahí, ¿por qué Jesús no se fue al cielo después que resucitó? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué Jesús, cuando resucitó, no se fue al cielo? Murió, resucitó, había cumplido su misión, murió en la cruz por todos los pecadores, resucitó como Él había dicho que iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué no se fue al cielo? ¿Cuántos quieran saber por qué Jesús no se fue al cielo? Porque estuvo 40 días. Después que resucitó, Jesús estuvo aquí con sus discípulos y con sus seguidores, con aquellos que lo vieron, aquellos que menciona aquí la Biblia, el apóstol Pablo. Estuvo 40 días después que resucitó. O sea que no resucitó y se fue al cielo. Estuvo 40 días. ¿Por qué? ¿Cuántos quisieran saber por qué? ¿Sabe por qué? Escúcheme bien. Jesús no se fue al cielo inmediatamente por nosotros, por todos ustedes y por su servidor. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Usted se está preguntando quizá. Por nosotros, hermano. ¿Sabe dónde estaban los discípulos después que Jesús resucitó? Unos andaban haciendo sus labores, otros andaban pescando.
¿Cuántos han escuchado la frase en inglés, Jesus care? Jesús tiene cuidado. ¿Cómo iba el Señor Jesús a dejar a aquellos discípulos, aquellos seguidores, todos dolidos, todos resentidos, todos amargados? ¿Sabe qué habían hecho los discípulos? Exactamente lo que Jesús les dijo que iban a hacer. Lo habían negado, le habían dado la espalda, habían huido. ¿Y qué de Pedro? Que 3 veces lo negó y hasta salió huyendo, maldiciendo. Aquel hombre tenía una carga dentro de sí. Jesús no se podía ir sin restaurarlos. Jesús no se podía ir sin arreglar aquel asunto. Tenía que quedarse todavía, tenía que prepararlo y equiparlos para que recibieran el Espíritu Santo, y después miles y miles se convertirían cuando ellos predicaran el Evangelio. Necesitaba Jesús quedarse todavía 40 días para enseñarlos, para sanar su corazón. Y Pedro, que era el que más lastimado estaba porque había traicionado a Jesús, Jesús lo confronta y le dice: Pedro, ¿me amas, Pedro? Señor, te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Como diciéndole: ya no tienes que andar pescando, ahora apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice: Señor, tú bien sabes que yo te amo. Y el Señor Jesús le dice: apacienta entonces mis ovejas. Y una tercera vez le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas, Pedro? Como queriéndole sacar toda la amargura que tenía dentro porque lo había traicionado. ¿Me ama, Pedro? Y Pedro se pone a llorar y le dice: Señor, tú sabes que yo te amo, Señor. Y Pedro le dice: tu corazón está sano, apacienta mis ovejas, haz la labor. Y el primer mensaje de Pedro se convirtieron miles de personas, 4,000 personas, porque Pedro ahora era un hombre con el corazón perdonado, había sanado sus heridas. Por eso Jesús se quedó 40 días. Por eso está esa frase de: Jesús tiene cuidado de nosotros, Jesus care, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todos los discípulos estaban lastimados, estaban heridos. ¿Y qué de Tomás? Tomás el incrédulo. Se le aparece a Tomás y le dice: Tomás, ven, mira mis manos, mira mis dedos. Pon tu mano dentro de mi costado, mira las heridas en mi cuerpo. Incrédulo, ¿por qué no crees? Tenía que aparecérsele y saldar cuentas, sanar el corazón de aquel hombre que era incrédulo. Tomás era un incrédulo. Esos hombres necesitaban ser sanados internamente. Todos los discípulos tenían que ser sanados internamente, porque ya una vez sano tu corazón, tú estás listo para recibir el Espíritu Santo. Y fueron embestidos de lo alto con el poder del cielo, con el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a predicar la palabra de Dios. El Dios que nosotros tenemos por medio de Jesucristo preparó a los discípulos para que predicaran la palabra y nosotros recibiéramos el Evangelio. Por eso dije, lo hizo por nosotros, pensando en nosotros. Todos los que le seguían tenían que ser sanados internamente. Jesús tiene cuidado, los perdonó. Y hoy estamos en una gran celebración. Jesús resucitó. Es una celebración grande. Mire, cuando Jesús estaba en la cruz y Jesús murió y dijo consumado es, en ese momento cuando expiró, el velo del templo se rasgó en dos y ya todos podían entrar, porque antes nada más el sacerdote podía entrar. Solo él tenía acceso para entrar al lugar santísimo.
Pero cuando Jesús dice consumado es, cuando Jesús dice la deuda ya está pagada, ya no debe nada, todo está pagado, ustedes tienen derecho ahora, si creen, para entrar al cielo. El velo se rasgó de arriba abajo y dice la palabra que ahora todos tenemos acceso. Usted puede llegar al templo, usted puede hincarse, puede hablar con Dios directamente. No tiene que ir con un sacerdote, con un pastor. Usted va directamente y habla con Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora tenemos esa gran libertad. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo tengo poder para quitarle a la muerte y dar vida. Y yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo tenemos que creer, solo tenemos que creer. Eso es suficiente. Y dice el verso 26 de Juan 11: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No sé si ahí lo que dice al final, ¿crees esto? Léalo bien con cuidado. Y todo aquel que vive, ¿cuántos están viviendo ahorita? Y cree en mí, creen en Jesús, no morirá eternamente. Y termina con una interrogación, con una pregunta: ¿crees esto? Las palabras de Jesús cobran vida, atraen. Las palabras de Jesús atraen. Y a través de los tiempos, los siglos y las arenas del tiempo, es como una resonancia que martilla ahí en el corazón de nosotros. Y Jesús está diciendo: ¿crees esto? ¿Cuántos de los que están aquí creen esto? Creen esto, creen esto, creen esto. Esas palabras martillan a través de las edades, los siglos y los tiempos. Las palabras siguen siendo las mismas. Ya no estamos en aquel entonces ni en aquella época. No es el mismo escenario, pero estamos viviendo hoy con las mismas palabras de Jesús. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y la pregunta es entonces, ¿por qué la gente, tanta gente allá afuera, que no cree en Jesús? ¿No se ha preguntado usted? ¿Quiere que le diga esta mañana bien claro por qué la gente allá afuera no cree en Jesús? Porque están ciegos. Están ciegos. Mire el cielo hermoso con esas nubes, ese firmamento azul con nubes hermosas, las estrellas en la noche. Un ciego no las puede ver. Esas hermosas flores que nos regalan su perfume, esos adornos que tienen las casas afuera con tantas plantas bonitas, hermosas, echando flores. Un ciego no lo puede ver. La gente allá afuera está ciega. No puede ver la hermosura de la salvación. No puede recibir el favor de Dios. No puede ver la gracia de Dios, que Dios nos ama así como somos. La gente allá afuera está ciega y no reconoce, no sabe la grandeza de tener vida eterna, lo que es la esperanza de poder ir al día de mañana cuando vayamos a la presencia de Dios, a un lugar especial donde pasaremos toda una eternidad. La gente allá afuera no cree porque está ciega. Pero gracias a Dios que a usted y a mí Dios nos quitó esa venda. Y podemos mirar y podemos reconocer y podemos saber que Cristo murió por nuestros pecados. Y que a través de la resurrección de Cristo vamos a resucitar el día de mañana. Y estaremos pasando una eternidad con Dios en el cielo. Denle la gloria a Dios esta mañana. Póngase de pie. Dice el último capítulo de la Biblia,
uno de los últimos capítulos, capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y el 13 dice, el verso 13, el capítulo 19 de Apocalipsis: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hablando de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice el apóstol Juan. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El verso 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy hablando de Jesús, el que murió y resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el que nos salvó, el que pagó el precio con su sangre preciosa, el que nos perdonó todos nuestros pecados. Déselo fuerte. Es el Verbo, el Hijo de Dios. Y tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y el día de hoy es una fiesta. Celebramos que Jesús no se quedó en una tumba, que Jesús volvió al cielo, que Jesús resucitó y que Jesús está en el cielo mismo con nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga esta mañana. Déselo al Señor una vez más. Que Dios lo guarde, que Dios lo cuide, y que en esta mañana, después de la muerte, hay algo para nosotros. Hay un cielo que nos está esperando. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios.